Y pues bueno, quiero decirles que yo estoy muy contenta por participar en este espacio de proyecto, la EPA Abierta. Es un espacio que está pensado para dar respuesta a la sociedad acerca de diferentes temas de interés social, y eso me alegra mucho porque además estoy en mi casa de estudio y en mi espacio laboral. Y bueno, pues en esta pequeña plática que vamos a tener hoy, yo quisiera invitarlos e invitarlas a que pudiéramos hacer en este momento una reflexión de por qué la comunicación efectiva es necesaria para todas las personas y es un elemento transversal en cualquier tipo de organización. Y no solamente estoy hablando de las organizaciones formales, porque legalmente están establecidas, sino también en las organizaciones informales en las que nos involucramos todos los días, como la casa, la escuela, la iglesia y todas aquellas donde podemos interactuar de manera espontánea o bien porque provocamos. La comunicación efectiva ha tomado relevancia y se formaliza gracias a profesionistas competentes que contribuyen con estrategias que darán posibles soluciones a los problemas y áreas de oportunidad. Esto como un valor agregado de la comunicación en la sociedad. Entonces, bueno, pues los invito y las invito a que hagamos un poco de reflexión y cuando yo esté participando y les esté comentando, ustedes piensen en situaciones en las que se ven inmersos e inmersas todos los días. Voy a empezar por lo que quizás tendría que ser la conclusión para muchas personas, pero que para mí es lo más importante y lo más relevante. Hablar de comunicación efectiva es hablar de que el mensaje está transmitido de forma exitosa. Y hablar de efectividad es hablar de eficacia y eficiencia. Hablar de que la comunicación efectiva está centrada en el mensaje es hablar del éxito de este, es decir, de aquello que yo quiero decir, que sea perfectamente bien comprendido y decodificado, asimilado, es decir, comprender cada una de las palabras que yo digo de las personas a quienes yo les estoy hablando. Hablar de comunicación efectiva no se trata solo de enviar mensajes masivos, no se trata de mandar solamente correos electrónicos, no se trata solamente de mantener informada a las personas, en este caso, a quienes integramos las organizaciones. Y en este momento, más que nunca, los mensajes que se emiten deben de ser claros y compartidos por todos los miembros de la organización, que se permitan la posibilidad de abrir canales, que se generen confianza y que se genere seguridad de aquello que nosotros recibimos. Los receptores, es decir, las personas que reciben nuestros mensajes, recordemos que somos seres humanos y que muchas veces las personas escuchamos lo que queremos escuchar, vemos lo que queremos ver, leemos lo que queremos leer, porque muchas veces cuando recibimos los mensajes depende de nuestro estado de ánimo. Y las personas a veces somos muy cambiantes. Desafortunadamente, no siempre podemos poner cada una de las situaciones en su lugar y dejar nuestros problemas o áreas de oportunidad en la casa, en el trabajo, con los hijos, con la esposa, con el esposo, y los llevamos a otro contexto. Y entonces empieza a haber interferencia y cuando nos mandan comunicación, es decir, cuando recibimos mensaje, no siempre lo recibimos como se debería, porque cada uno de nosotros, los seres humanos, somos una historia de vida diferente. Nuestras experiencias son diferentes y entonces recibimos la comunicación de manera diferente. Y bueno, antes me gustaría explicar un poco y repasar un poco acerca de lo que yo pienso de la comunicación. Muchas son las definiciones. Ustedes pueden entrar, de hecho, a Google y van a poder descargar cientos y miles de definiciones de la comunicación. Pero algo que es muy importante y de lo que debemos partir es que la comunicación se impulsa, se hace, se realiza a partir de los significados en común que nosotros compartimos con otras personas. Y estos significados en común están compuestos por un significado y un significado.
El significado, dice un autor que se llama José Antonio Paoli, es aquello que nosotros conceptualizamos mentalmente al captar un significante. Los significantes se captan a través de los sentidos. Esto se los voy a traducir de otra manera. Un significado en común, que yo digo, esta es una clasificación que yo hago, yo digo que los significados en común se clasifican en exactos e inexactos e impuestos por los medios masivos de comunicación, ahora por las nuevas tecnologías. Y yo en este momento les digo un significado en común exacto, que es manzana. La palabra manzana entra por sus sentidos, por el sentido del oído, y en su cabeza pueden pensar en una manzana roja, como la que les estoy poniendo aquí, en una manzana amarilla, en una manzana verde, que puede o no tener esa hojita verde y ese palito, y la textura puede ser quizás un poco arrugada porque ya hayan pasado días, o que pueda ser completamente lisa. La manzana puede ser más grande o más pequeña. Lo que no cambia y que todos sabemos es que es un fruto que es comestible. Y ese significado en común que ahora comparto con ustedes no va a cambiar. Y les digo la palabra manzana y me van a comprender perfectamente. Pero hay otros significados en común que empiezan a meternos ruido de repente porque los seres humanos tenemos diferentes experiencias. Ya les dije que cada uno de nosotros somos una historia de vida. No podemos esperar que los demás sean iguales a nosotros. Y entonces yo les digo un significado en común inexacto. Y les digo la palabra amor. Si yo ahora a ustedes les preguntara, ¿qué es el amor? Hay quien me podría decir, es lealtad, es comprensión, es entrega, es cariño, y vamos a encontrar muchísimas definiciones, porque el amor cada uno de nosotros lo alimenta diferente. A lo mejor hay a quien para él o para ella el amor sea los celos, ¿no? Y yo le diría, no, los celos es un tema de inseguridad, pero bueno, quizás para otra persona eso sea el amor. Y entonces ahí empieza a haber un poco de diferencia de esos significados en común. El amor se vive diferente y es un signo, es una palabra por ponerles muchas otras, como la amistad, como el cariño, que cada uno lo experimentamos diferente. Y sumado a esto, hay otros significados en común que los medios masivos tradicionales y las nuevas tecnologías nos han ido imponiendo en la sociedad y cambiando nuestra forma de pensar y nuestra mentalidad. Yo aquí, por ejemplo, les puse a una mascota, a mi mascota, a mi Coco, a quien mucho quiero, y el significado de un animal, de una mascota, hoy es completamente diferente al que quizás se tenía hace 20 años. Hoy se han hecho campañas por cuidado a los animales, ¿no? Porque se les integre y se les vea como parte de la familia, que pensemos en que son seres vivos y que también sienten. Antes, y me voy a atrever a decir, no es porque pasen todas las familias, quizás hace 15 o 20 años, era un animal, un perro que estaba afuera, que si bien le iba, tenía un techo o una casa, y también, si se podía, se le daba de comer y no medio se le daba. Es decir, los medios de comunicación han trabajado mucho para que ese concepto de mascota pueda cambiar. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, quiero decirles que para que podamos empezar a hacer una comunicación, que después vamos a ir a la efectividad, debemos de partir por comprender y entender exactamente los significados en común que yo quiero transmitir con las otras personas. Pareciera que la comunicación, al ser algo natural en los seres humanos, al ser nata, es muy sencilla. Y entonces todos decimos, pues como constantemente nos estamos comunicando en lo que vemos, en lo que percibimos, en lo que sentimos, en lo que leemos, en lo que pensamos, pues es muy sencillo. Y yo creo que no. La comunicación, les aseguro, que si fuera tan sencilla como a veces parece, no tendríamos tantos problemas en la sociedad. Y bueno, esta comunicación se da siempre en un espacio al que llamamos contexto.
Porque la comunicación es hecha por los seres humanos y para los seres humanos. Los seres humanos, a diferencia, ¿no?, de la mascota que yo les mostraba hace rato, ellos no piensan, ellos no reflexionan, ellos no razonan. Nosotros sí. Los seres humanos somos entes racionales. Y por eso la comunicación es hecha para nosotros y por nosotros. Yo les digo que para poder lograr una comunicación efectiva, es importante que partamos de hacer una comunicación intrapersonal, es decir, una comunicación con nosotros mismos. Si nosotros estamos bien comunicados y sabemos quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos, yo les aseguro que podemos pasar al siguiente paso, que es la comunicación interpersonal, la comunicación que podemos hacer con otra persona. Casi siempre o generalmente aquello que no tenemos es aquello que no podemos dar. Entonces, me parece, insisto, es desde mi experiencia y lo que yo les quiero aportar. Si yo me quiero comunicar bien con otra persona, necesito empezar por comunicarme bien conmigo misma. Si yo ya me comuniqué bien conmigo, ya sé quién soy, qué quiero y hacia dónde voy, entonces ahora con seguridad me voy a poder comunicar con otra persona. Y con esa persona también ya me pude comunicar bien, ya le emití un buen mensaje, ya puse las palabras ideales para él o para ella, entonces seguramente estoy preparado o preparada para poderme comunicar con otros grupos o con otras organizaciones. Recordemos que cuando estemos con otra persona o desarrollándonos en una organización, lo que yo soy no es el otro. No esperemos que la otra persona siempre sepa lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo quiero. Porque ya les decía que cada uno de nosotros somos una historia de vida diferente. A veces nos llega a pasar en las organizaciones que decimos, pues era más que obvio, pues es más que claro, tú me tuviste que haber entendido, era obvio, no es cierto, lo que es obvio para ti no es obvio para mí. La sugerencia es que nosotros utilicemos en nuestros mensajes los significados en común que son exactos y que son ideales para cada una de las personas. ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva tiene o puede dar un valor agregado a las organizaciones. Si la gente está bien comunicada, si la gente está bien informada, si la gente conoce perfectamente hacia dónde va la organización, yo les aseguro que la productividad puede ser muchísimo mejor. Si nosotros entendemos al otro o a los otros de la mejor manera. Obviamente, esto apegado a un objetivo organizacional, ¿no? Porque las personas estamos en una organización donde nos tenemos que adecuar y que en un ideal es que nosotros realmente estemos en una organización en la que estamos convencidos y convencidas de estar por su filosofía organizacional, es decir, por su razón de ser. La comunicación no se improvisa. La comunicación es un acto racional. Es un traje, hablando metafóricamente, se los pongo aquí, un traje a la medida. Y es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos al doctor, al médico, el médico no nos da a todos la misma receta. Digo, bueno, a veces llega a pasar en algunas instancias del IMSS, pero generalmente, ¿no? No es que nos den la misma receta con las mismas medicinas a todos. El médico nos explora, el médico nos manda a hacer estudios y el médico nos dice, esta es la receta ideal para ti, por tu estatura, por eso, por muchas características que tenemos los humanos. Lo mismo pasa con la organización. No podemos en una organización que está constituida por personas, que es el elemento más importante, llegar y decir a todas las organizaciones les tenemos que dar lo mismo. No, necesitamos una investigación previa. Y cuando yo les hablo de una investigación previa para saber qué comunicar y a través de qué pieza o herramienta de comunicación es la que vamos a aplicar, no les estoy hablando de grandes estrategias de investigación, tener que hacer grupos focales, una escala de Likert. No, simple y sencillamente podríamos darnos el tiempo de observar y
y de pensar y de analizar muy bien qué mensaje es el que necesita la persona, él o ella. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la comunicación es uno de los principales pilares porque llega a articular la convivencia con todas las personas. Todas las personas necesitamos estar comunicadas, no podemos estar aisladas. Además, la comunicación, esta comunicación efectiva, podría permitir gestionar realidades compartidas. Para que nos podamos comunicar bien con los equipos de trabajo, con los amigos o con otras personas, es porque estamos dispuestos y dispuestas a compartir la experiencia, es decir, a tener realidades compartidas, tomando en cuenta que la comunicación puede ser vista como una metodología integradora, es decir, la comunicación, una buena acción comunicativa, puede ayudar a integrar a las personas a su vez pueden ayudar a la organización a conseguir los resultados que se tienen planeados en los objetivos organizacionales. Porque la comunicación, en primer lugar, es para la sociedad y la sociedad está conformada por individuos que somos esos entes racionales que necesitamos comunicarnos. La comunicación en México se ha ido consolidando a través de la historia como una disciplina cuyas tendencias han variado, pero siempre sustentadas en la investigación. E insisto, cuando yo les hablo de investigación, no les estoy hablando de que siempre tengamos que hacer e implementar las grandes herramientas y estrategias. Basta con poder poner un poco de atención, reflexionar y ver a quién le estoy hablando y cómo le estoy hablando. Y entender, insisto, que es una historia de vida completamente diferente. Y bueno, decimos que esta comunicación efectiva es hecha por los humanos y para los humanos, y los humanos somos quienes hacemos sociedad, se desarrolla y se va a llevar a cabo en esto que nosotros llamamos organización. Recordemos que las organizaciones se constituyen a partir de dos o más personas. Nosotros vivimos inmersos en organizaciones formales y en organizaciones informales. Ya les decía que las formales están establecidas, ¿no?, por estatutos, por leyes, y las informales son las que nosotros vamos provocando día con día. Pero estos sistemas llamados organización siempre tienen que cumplir un objetivo. Las formales y las informales, todas tienen un objetivo. Pensemos en que cuando nosotros estamos con otra persona u otras personas, siempre tenemos un objetivo. Y obviamente, pues las organizaciones formales parten de un objetivo. ¿Ok? También estas organizaciones tienen jerarquías, hay recursos materiales y humanos. Si no tenemos esos recursos materiales y humanos, pues no podemos subsistir. Los recursos materiales y humanos nos permiten, ¿no?, poder alcanzar esos objetivos, pero el más importante, así tengamos toda la tecnología habida y por haber, así tengamos todos los dineros del mundo en la organización, lo más importante son las personas. Las personas somos el motor de las organizaciones, por eso tenemos que cuidarlas mucho. También toda organización tiene una estructura y determinadas funciones, normas, reglas y leyes que hay que cumplir, y siempre hay una autoridad. Pensemos en casa, la autoridad mamá, papá o como se hayan establecido los roles. En una organización, el ideal es que la autoridad sea empática, sea tolerante y sea auténtica. Que tengamos como características muy especiales para hacer de nuestros sistemas algo diferente. Y bueno, miren, quiero compartirles estos datos que arroja el INEGI del 2019 en México. Dice el INEGI que seguramente ahora por el tema de la pandemia sean muchísimo menos las organizaciones que ya existen, pero que hay 6.3 millones de organizaciones, de las cuales el 62.6% son informales y el resto son formales, con un promedio de vida de 7.7 años. Y yo me he hecho una pregunta que hasta ahora ningún estudio o ningún especialista me ha podido responder porque no se tiene registrado.
¿cuántas organizaciones piensan en la importancia de una comunicación efectiva? Yo les aseguro que si los líderes de las organizaciones nos preocupáramos por tener con quienes integramos la organización una comunicación efectiva, las organizaciones tendrían más años de vida y, por supuesto, serían muchísimo más rentables. Y bueno, las organizaciones, y que ojalá y un día podamos como responder a esta pregunta de cuántas realmente piensan en la comunicación efectiva, y ojalá pudiéramos también como respondernos nosotros, ¿no? Decirles que y retomar que la comunicación, esta comunicación efectiva que se da y se hace en las organizaciones, lo más importante es que se hagan mensajes con narrativas que respondan al mensaje de lo que los receptores quieren ver y lo que los receptores quieren ver. Pensar en hacer estructuras correctas y coherentes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos y emitimos mensajes en las organizaciones con buenas narrativas y que son coherentes, ayudamos a que este tejido social sea muchísimo mejor. La comunicación es un trabajo intelectual. La comunicación apela a la razón. Yo los invitaría a que seamos pensantes y no reactivos. Muchas veces lo que nos pasa a las personas, ¿no? En una comunicación directa, o bien cuando nos desarrollamos en las organizaciones, es que, como ya les decía, respondemos a nuestras emociones. Entonces, en lugar de pensar qué es lo que vamos a decir, de escuchar lo que nos están diciendo, lo que hacemos es reaccionar de inmediato. Y quizás esa reacción nos pueda traer, consecuencias que no sean positivas. Insisto, la comunicación implica un mensaje de entrada y un mensaje de salida. Es un trabajo intelectual que se piensa, porque está hecho para los humanos. Es importante pensar en lo que transmito y a quién lo transmito. Nuestro cerebro es muy veloz. Claro, cuando hacemos mensajes y estrategias en organizaciones formales, pues nos tardamos un poco más de tiempo o porque se da la charla durante las reuniones. Pero muchas veces y desafortunadamente con quien menos nos podemos comunicar es en las organizaciones donde nos desarrollamos todos los días, como la familia. Y es importante pensar y no solamente tener que reaccionar. Y bueno, cuando nosotros nos estamos comunicando, es importante y en un ideal y en una sugerencia es que quien comunica en las organizaciones pues se apoye de sus competencias verbales, es decir, de todos esos signos lingüísticos, de todas las palabras, de los recursos no verbales. Porque recuerden que es muy importante que nosotros pudiéramos ser congruentes y coherentes en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Eso nos hace muchísimo mejores personas. Congruencia, de verdad no se nos olviden. En las organizaciones la comunicación efectiva apela a la congruencia. También es importante, como ya les decía, que podamos investigar. Es importante también que quienes comunicamos podamos mediar y conciliar, no generar conflicto, más bien deshacer ese conflicto, el estrés, manejar nuestro estrés para poder contestar racionalmente y no hacerlo de manera reactiva. Y bueno, también tener una capacidad resolutiva. Estas son como algunas competencias a desarrollar. Todas las personas tenemos competencias, solo que tenemos que saber desarrollarlas, que yo les sugiero. Y bueno, la comunicación seguramente cuando ustedes han visto algunos textos y ustedes han leído, encuentran con que la comunicación es un proceso. Y yo siempre he preguntado en los espacios y en los contextos donde tengo la posibilidad de hacer un ejercicio como el que ahora estoy con ustedes, y les digo, ¿por qué un proceso? Y de repente es un silencio. Digo, ¿y por qué no es un método? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué hablamos de un proceso? Y generalmente
Pues bueno, no nos sabemos responder. Pues es un proceso, la comunicación y un suceso, porque recordemos que la comunicación es hecha por humanos y para los humanos. Les pongo aquí un grafiquito donde pongo evolución. Y los seres humanos tenemos que evolucionar, los seres humanos tenemos que trascender, los seres humanos tenemos que tener nuevas experiencias, porque la comunicación es una acción de la que nadie podemos prescindir. Las personas vivimos inmersas en acciones de comunicación. Podemos voltear y todo lo que nos rodea comunica, todo, absolutamente todo. Las organizaciones están soportadas por una filosofía organizacional. Las acciones de comunicación formales no debemos verlas solamente como un suceso, como algo que pasa y ya, sino que algo que ocurre y que tiene que evolucionar y que tiene que trascender, porque la exigencia humana es que evolucionemos y que podamos trascender en la vida. Es un proceso la comunicación, va cambiando, se va desarrollando, va evolucionando. En las organizaciones el ideal es que la comunicación formal se comprenda en todas y en cada una de las acciones y piezas de comunicación como el todo. Es el resultado de la razón de ser de las organizaciones y de su cultura. Toda organización tiene una cultura de manera natural. Podrá no estar establecida en un soporte material, pero siempre tenemos una cultura, es decir, algo que nos identifique. La comunicación es un proceso en el que hay siempre algo que ustedes todos seguramente quienes estamos aquí conocemos, un emisor, un mensaje, un receptor, un canal y existe una retroalimentación. Entonces, la comunicación no es algo que suceda porque sí, es un proceso que tiene que ir evolucionando y que tiene que ir trascendiendo. Asimismo, también, ¿no? La comunicación debe de verse como un proceso, ya que necesita ser coherente, oportuna y sistémica. Coherente porque genera credibilidad y confianza a partir de hechos que demuestren que lo que se dice se hace. Aquí está la congruencia de lo que les he venido hablando. Oportuna porque el proceso comunicacional debe de transmitirse en el momento justo. La comunicación tiene un tiempo determinado para que se digan las cosas. Quizás tengamos que esperar por prudencia porque no es el momento para decir las cosas, o hay que decirlo en ese momento porque es el indicado. Es un tema de sensibilidad humana. Y sistémica porque debe involucrar a todos los públicos, a todas las comunidades que impacta o que se impactan dentro de la organización. La comunicación es un proceso porque continuamente evoluciona y se mejora. No es una acción que se improvise, es el resultado de una filosofía organizacional que debe de manejarse con uso de códigos y signos necesarios acordes a la organización. Entonces, mucha congruencia. Mi sugerencia es hacer una comunicación efectiva, coherente, oportuna y sistémica. Lo que se dice, congruente con lo que se hace. Oportuna, porque debe de ser en el momento indicado. Y sistémica, porque debe de englobar a todas las personas que integramos a la organización. La persona que ejecuta acciones de comunicación efectiva está obligada a ver a la organización como un sistema con características y necesidades diferentes. La organización es como nosotros las personas. Todos somos entes racionales únicos, independientes e irrepetibles. Lo mismo pasa con la organización. Cuando yo me comunico, no puedo ver a todos de la misma manera. Cada persona y cada subsistema, es decir, cada pequeño grupo que conforma la organización, tiene características y necesidades diferentes. Por lo tanto, hay que darles un trato especial y proponer soluciones a cada una de las áreas de oportunidad. La comunicación, les pongo aquí, no es una receta de cocina, ¿eh? Si ahora ustedes me preguntaran, oye, ¿cuál es la comunicación ideal para mi organización que tiene estas características? Yo no se los podría decir de manera inmediata, porque hay que analizar, hay que ver qué es lo que esa organización específicamente necesita.
todas las organizaciones, como nosotros los seres humanos, son completamente diferentes. Y yo les pongo aquí, pues, algunas pequeñas imágenes con texto, diciéndoles que la comunicación, con lo que yo iniciaba, es transversal, porque la comunicación atraviesa a todas las personas. La comunicación es tan importante en las organizaciones y a veces quienes las integramos no pensamos que lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo hablo, lo que yo escribo, no solamente me impacta a mí, eso puede tener consecuencias positivas y negativas en todos y en todas las personas que integramos a la organización. Por eso es muy importante verla como un acto racional. Tengo que pensar que lo que le diga yo a alguien no solamente lo voy a afectar a él o a ella, sino que puedo afectar a los demás. Por eso tan importante entender y comprender todos los significados en común de los que yo les hablaba al principio, de cómo debemos entenderlos. Porque la comunicación, ¿no? En el momento en que es transversal, significa que atraviesa a todos los problemas y dilemas de la vida organizacional. A grandes rasgos, quien hace comunicación efectiva debe de estar al tanto de dos cosas. De que todo lo que sucede y pueda ser de interés para los públicos de la organización, a fin de decidir y comunicarlo cómo y cuándo. Tenemos que ser muy responsables de lo que decimos o de lo que pueda contener un mensaje. 2, todo lo que puede originar conflictos o peor aún crisis en las organizaciones. Para esto juega el sentido común, pero a veces es necesario una cuota extra, ¿no? Que tiene que ver pues con la experiencia y la sabiduría a fin de reconocer, ¿no? Lo que puede generar una crisis organizacional. De verdad, esto es como tan importante porque nosotros mismos podemos generar conflictos, áreas de oportunidad o crisis en todo nuestro sistema o en el subsistema donde nos estamos desarrollando. Por lo tanto, yo les invitaría a que siempre, ¿no? Tratemos de ser buenas personas, tratar bien a las personas de las que nos rodeamos en las organizaciones, respeto, mucho respeto, vocación de servicio, humildad y pues bueno, ¿por qué no? A veces un cierto sentido del humor, tratando de tener las mejores experiencias con quienes nos desarrollamos en las organizaciones. Diseñar herramientas o piezas de comunicación. Estas siempre se tienen que ajustar y adecuar a los recursos humanos y a los recursos económicos de la organización. A veces idealizamos situaciones o acciones que creemos que pueden ser efectivas y pues no siempre es posible, no porque no se quiera, sino porque no se tienen los recursos humanos y los recursos económicos. De verdad, la comunicación, al ser un acto racional, la comunicación efectiva, no se improvisa, se investiga. Bueno, seguramente, pues ustedes ahora me preguntarán o me van a preguntar, ¿no? ¿Por qué está atravesando o por qué están atravesando las organizaciones ante esta pandemia? A esta pandemia y después de esta pandemia, ¿no? Aquí yo les voy a leer estos puntos y a comentarles que durante y cuando haya terminado la crisis de la pandemia por el COVID-19, las organizaciones deben de pensar en cómo salir vigorizadas, ya que es un momento de elaborar diagnósticos, ¿no? De investigar qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a hacer, para saber en qué escenario se encuentra nuestra organización, hacia dónde debemos enfocarnos, en lo económico, en lo social, en lo psicológico, en lo ambiental, en lo político, porque es fundamental que las marcas de todas las organizaciones busquen cómo están posicionadas al interior y al exterior, sobre todo al interior. Créanme que ahora los liderazgos son los que más se van a ver reflejados, porque al no estar todas las personas en las organizaciones y la gente está en casa, no
podemos controlar muchas cosas, como a veces creemos que lo hacemos en el trabajo, ¿no? Yo no creo en eso, yo creo mucho en la confianza y en la libertad que se le da a la gente. Pero ahora los buenos liderazgos son los que van a salir más rápido. Y bueno, también yo les diría, es momento de que las organizaciones pues busquen diálogos muchísimo más profundos, ya que estas organizaciones están pues obligadas a actualizar e innovar sus procesos y modelos de gestión de crisis que posteriormente les permitan estar preparadas a estas organizaciones para futuras crisis de cualquier índole. Nadie estábamos preparados ni estábamos pensando, ¿no?, en las crisis. Dichos modelos no serán factibles, ¿no?, los que se implementen y los que se innoven, si no son difundidos y compartidos con todos quienes integramos las organizaciones. Es decir, quienes hacemos vivas las acciones organizacionales. Es necesario identificar los públicos internos y externos, los subgrupos, las relaciones que hay entre ellos y además la interacción que se pueda dar entre quienes integran los grupos. Los grupos se tienen que ver, ¿no?, se tienen que ver de una manera congruente entre el decir y el hacer. Y entonces aquí yo les ponía que los líderes de las organizaciones públicas y privadas les corresponde proponer estrategias y acciones que estén soportados en un plan estratégico de comunicación, actualizar e innovar sus procesos y modelos de gestión, medios de comunicación adecuados y de acuerdo a los dineros y a los recursos que tenga la organización, reforzar y no disminuir el sentido de identidad y de pertenencia. Esto es trascendental. Les aseguro que la gente que nos sentimos identificados, motivados como parte de una organización, ahora más que nunca en esta crisis, es cuando estamos dando lo mejor de nosotros. Y bueno, otro es trascender e innovar a través de la tecnología, así como investigar las necesidades e implementar piezas con contenidos y narrativas precisas. Hoy, el centro está en las nuevas tecnologías y las narrativas son las que se están posicionando en la gente. Buscar los medios adecuados, reforzar y no disminuir el sentido, les decía, de identidad y de pertenencia, y pues bueno, elaborar de alguna manera manuales o algunos soportes materiales donde se pueda establecer las buenas prácticas y las buenas lecciones aprendidas. Y bueno, por mi parte es todo. Yo los invito y las invito a que hagamos comunicación efectiva en todas las organizaciones formales e informales, que seamos mucho más sensibles y entendamos y asimilemos de verdad que lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo creo no es lo que piensa, dice y hace la otra persona. Que todos somos como somos porque tenemos una historia de vida y tenemos una razón de ser, por lo cual nos comportamos quizás bien, quizás mal, ¿no? O muchos pueden ser los criterios, pero aprendamos a comunicarnos y aceptar a las personas como son y como las conocemos. Y pues muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Eva María Pérez Castrejón, por esta ponencia tan interesante que, bueno, sabemos que es una de las áreas de oportunidad más común en las organizaciones, ¿no? La comunicación. Pues bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Podemos seguir un poquito más de tiempo hablando, pero bueno, para seguirnos y apegarnos al programa, quiero en este momento brindarle la palabra a la doctora Evelyn Ramos para entregar el reconocimiento a nuestra ponente, la doctora Eva María Pérez Castrejón. Muchas gracias, Armando, te lo agradezco mucho. Gracias. Y bueno, también los agradecimos, somos nosotros, doctora Eva, y me permito dar lectura fielmente a la constancia de participación, otorgando la misma a usted, doctora Eva María Pérez Castrejón, por haber impartido el webinar en Proyecta, Importancia de la Comunicación Efectiva en las Organizaciones, con fecha del 4 de noviembre del año 2020, y firma directamente la maestra Aida Rodríguez, directora de UPAEP Abierta. Muchísimas gracias, estimada doctora. Obviamente estos pocos minutos que se fueron rapidísimo van a tener mella en cada uno de nosotros, agradeciendo la asistencia de las personas que están aquí hoy en esta tarde-noche.
y que seguramente les traerá un beneficio implícito o explícito. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, doctora Evelyn, por creer en mí, por ofrecerme este espacio que tú sabes que para mí es muy importante. Muchas gracias a ambas. En este momento quiero comentarle al público que tenemos conectado el día de hoy en este webinar de Proyecta que abrimos la parte de preguntas y respuestas. Sé que mi compañero Álvaro ya tiene algunas preguntas concentradas de las que tuvimos en el chat, así que bueno, daremos unos 5 a 10 minutitos de preguntas. Álvaro, ¿cuáles son las preguntas que tenemos del público? Claro que sí, Bruno, muchas gracias. Mira, la pregunta número 1 nos pregunta la maestra Yasmín Berra, ¿por qué considera que algunas organizaciones no se dan cuenta de que la comunicación interna efectiva es un recurso? Yo creo que muchas veces, maestra Yasmín, no se llegan a dar cuenta porque quizás el querer conseguir objetivos tangibles o intangibles, el quehacer diario, la premura por hacer las cosas, a veces reaccionamos como maquinitas y nos vamos, no volteamos y nos damos cuenta que quienes están haciendo las cosas o quienes estamos haciendo las cosas somos personas y que las personas atravesamos por diferentes circunstancias y que ya yo les decía, que muchas veces no nos detenemos a pensar que podemos dejar como los problemas de casa, del tráfico, del novio, de la novia, del esposo, de la esposa, los temas que tengamos en otros espacios y en otros contextos. Y entonces no nos damos cuenta. Es importante hacer una pausa y preguntar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, investigar qué es lo que está pasando y entonces voltear a ver a las personas y preguntarles qué necesitamos. Es por ello que yo pienso que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la comunicación efectiva en cada una de las organizaciones. No sé si haya respondido, maestra, y si no, estoy a tus órdenes. La siguiente pregunta es a cargo de Francisco Reyes. Nos pregunta, ¿cómo podemos trabajar con una persona que no tiene una buena capacidad de comunicación? Híjole, ¿cómo se llama? ¿Me decías, Álvaro? ¿La persona? Francisco Okay. Reyes. Híjole, Francisco, esa es una muy buena pregunta porque es un reto. Yo les decía que para que la comunicación efectiva se dé, debemos de tener la intención de querer compartir la experiencia con las otras personas. Si yo estoy cerrado, como es el ejemplo que me pones, creo que el que se puedan comunicar va a ser muy difícil. Yo te invitaría a que analices cada uno de los signos del comportamiento de él o ella y trates de acercarte tú y decirle cómo te gustaría que se pudieran comunicar y tratar de entender y comprender el significado en común que él o ella le dan a cada una de las palabras. Porque yo te aseguro que si tú logras entablar un pequeño diálogo con él, las definiciones de los mensajes o de las palabras que van a utilizar van a tener sentidos completamente diferentes. Empezando porque él no quiere comunicarse, él no tiene la apertura. Cuando no se puede y cuando no quieren, es muy difícil. Yo te invitaría a que seas tú quien se acerque a él. Como te decía, la comunicación no es una receta de cocina. Necesitaría como un poquito más y de cerca conocer a la persona, pero me parece que ahora eres tú quien se puede acercar a él o a ella para poder tratar de decodificar, es decir, de comprender qué es lo que quiere saber y qué es lo que necesita. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Yarinei Cortés nos pregunta, ¿a qué se debe que sea más difícil una comunicación informal? ¿A qué se debe? Perdón otra vez, Álvaro. Claro, ¿a qué se debe que sea más difícil una comunicación informal? A ver si entendí y te puedo responder. Es más difícil porque culturalmente las personas cuando nos desarrollamos en organizaciones informales
vamos a hablar de la familia o quizás de los amigos, creemos que esa convivencia diaria y que ese quehacer diario, por default, nos tiene que dar la conversación o las palabras, ¿no? Y si no me entendiste, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y entonces me volteo. O pues si estás enojado o enojada y no quiero hablar contigo. Y a veces creemos conocer a la persona. Me parece que en esa comunicación informal nosotros tendríamos que poner más atención, porque son con las personas que vivimos y que interactuamos todos los días. Y uno nunca termina de conocerse. Entonces, me parece que es complicado porque nosotros creemos ya saber lo que él y ella quiere, sin darnos cuenta que lo único que estamos haciendo es poner cada vez más barreras de comunicación. Entonces, no quiero hablar ahorita contigo, no me interesa porque si no exploto, ¿no? Por ejemplo. O buscamos los momentos menos indicados para comunicarnos con él y con ella por la confianza, por el tiempo, por la convivencia. Pero yo les diría, en mi experiencia, porque de alguna manera esto que les he compartido es algo que yo trato, ¿no? Quienes me conocen quizás me dirán, Eva, no es cierto, pero trato de hacerlo todos los días, de conocer más a las personas con las que yo interactúo, porque la comunicación a veces se vuelve muchísimo más complicada, como bien lo dices. Ok, tenemos otra pregunta de Francisco Reyes. ¿Qué estrategias podemos implementar para mejorar la comunicación en nuestra organización, grupo, en estos tiempos de pandemia? Por ejemplo, yo dirijo un grupo estudiantil, pero la pandemia nos afectó muchísimo para poder coordinar nuestras actividades de una forma adecuada. Muy bien, ¿qué te diría yo? Me parece que en este momento, como bien comentas más que nunca, la información necesita ser eficaz y eficiente, verificar qué se está viviendo y cómo se considera necesario aplicar y definir determinada información. Lo que ahora yo te diría es que tienes que buscar diferentes herramientas tecnológicas, es decir, comunicación omnicanal, ¿no? Por muchos canales, y tratar de alguna manera y en algún momento de buscarte un espacio para acercarte a las personas, aunque sea así, mediados por un dispositivo móvil, y preguntarles qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan, que tú puedas de alguna manera conjuntar, consensuar ideas de todos los actores con los que tú te desarrollas y veas cuál es el canal de comunicación más ideal para ellos. Yo insisto y ahora te digo que pues afortunada o desafortunadamente la tecnología de las nuevas herramientas de comunicación son en este momento la herramienta. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias nuevamente. Queremos despedirla con este agradecimiento. Gracias por colaborar con nosotros y por este tema. Muchas gracias, doctora Eva María Pérez Castrejón, por su colaboración. Muy bien. En este momento quiero comentar. Perdón, Bruno, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. De verdad me voy muy contenta. Espero haber dejado y sembrado algo en su corazón y que a partir de este momento su concepto y su actuar en temas de comunicación pues llegue a ser un poquito diferente.